Y bueno, pues nada, sin más preámbulos, voy a pasar a contar estos trabajos de seguimiento que se están desarrollando en el parque, pero antes voy a hacer pues una pequeña presentación de nuestro protagonista, que es esta pequeña mariposa que se conoce en castellano como hormiguera de lunares. El nombre científico es Pengaris arion, aunque en muchas publicaciones la veremos como Maculinea arion, y es un pequeño licénido de pues apenas 3-4 milímetros de envergadura que presenta un dimorfismo sexual, bueno, no muy acusado, se puede ver en las dos imágenes de abajo, que como casi todas las especies o como muchas especies de mariposas, pues tiene una fenología del imago, es decir, del adulto en su fase de adulto, pues muy limitada en el tiempo. En este caso suele ser desde finales de junio, durante todo el mes de julio, y en algunas zonas altas, como puede ser el caso del Parque Nacional de Ordesa, pues esta fenología se puede prolongar hasta agosto. El hábitat es, bueno, bastante específico, son pastizales casi siempre xerotérmicos, donde abunden sus plantas nutricias, que básicamente son dos, el orégano y diversas especies de tomillo. Bueno, el nombre de la mariposa pues puede resultar curioso, lo de hormiguera, y sí, es lo que pensamos. Hace referencia a que nos encontramos con una especie de mirmecófila, es decir, que precisa de las hormigas durante una parte muy importante de su ciclo biológico. En este caso, la hormiguera de lunares lo que hace es que deposita sus plantas en las flores de su planta nutricia, normalmente orégano, y durante el primer mes estas larvas son fitófagas, es decir, se alimentan de su planta nutricia. Pero luego se dejan caer al suelo y precisan ser recogidas por una especie de hormiga, en este caso Myrmica sabuleti. Esto lo consiguen a través de un engaño químico, a través de feromonas, imitando las feromonas de las reinas de estas hormigas. Hay muchísima literatura en este sentido. Y bueno, pues para ver la importancia que tiene las hormigas en su vida, las transportan al hormiguero y allí pasa a ser una especie predadora, es decir, no realiza una trofolaxia como realizan otras especies de licénidos, sino que directamente se alimenta de las larvas de las hormigas. Esto implica que el 85% de la vida de la mariposa transcurre debajo de tierra, es decir, dentro del hormiguero, y el 98% de la biomasa la adquiere como un parásito social del género Myrmica. Insisto, hay muchos trabajos sobre este comportamiento, sobre esta ecología de la especie. No he querido abundar mucho, simplemente, bueno, pues citar algunos trabajos. Bueno, por ejemplo, en este pues se ve la clara relación que hay entre la presencia de huevos y la abundancia de las hormigas del género Myrmica, que son las que precisa para desarrollar su ciclo biológico. Y es una especie que en los últimos años ha presentado un declive poblacional muy importante. Luego vamos a ver un poco cuál es ese rango de su declive. Y se encuentra, bueno, pues en numerosas normativas de protección, tanto comunitarias como puede ser el anexo 4 de la directiva, es decir, aquellas especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. Está también en el listado de especies en régimen de protección especial y figura también dentro del listado aragonés de especies en régimen de protección especial. Eh, Figura también en la lista roja de las mariposas europeas, que aunque no es una figura de conservación que tenga el mismo estatus legal, es decir, no es de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros, en este caso la Unión Europea, pero vemos que sus poblaciones se encuentran catalogadas como en peligro y el descenso que han experimentado y que es lo que le ha llevado a situar a la especie en esta categoría ha sido entre el 50 y el 80%, es decir, es prácticamente un desplome de sus poblaciones en casi todos los países de su área de distribución europea. Y también, aunque no es una normativa, no es una ley ni es una directiva, pero es importante decir que esta especie cuenta con un plan de acción para este género de mariposas en toda Europa. Lo redactó el doctor Miguel Munguira y José Martín. Y hay además dentro de este plan una referencia específica para el caso de Ordesa, que es esta acción E3 que dice que gestión para la reintroducción en el Parque Nacional de Ordesa. Si se confirma la extinción de la población en el Valle de Arazas, en Ordesa, proponemos mantener el pastoreo tradicional en las
zonas de fondo del valle con el fin de preparar el terreno para un programa de reintroducción en este lugar emblemático. La especie podría reintroducirse desde lugares cercanos donde aún sobrevive en poblaciones bastante sanas. Bueno, es decir, yo creo que ya desde hace ya años se intuye y se prevé cuáles pueden ser los problemas y las medidas que se deben llevar a cabo para intentar mejorar el estado de conservación de esta especie. En cuanto a los objetivos del programa de seguimiento, y es decir, de los trabajos que hemos tenido que realizar durante este año y que realizaremos en los años siguientes, pues básicamente son trabajos bastante sencillos, son trabajos de monitorización, de seguimiento, que consisten en la realización de prospecciones de esta mariposa en las zonas donde se conoce que está presente y en la medida de lo posible se tratará de identificar posibles amenazas y se propondrán medidas de gestión para intentar corregir su deficiente estado de conservación. El área de trabajo inicialmente lo constituían las dos colonias que se consideran asociadas al parque, porque la especie, bueno, pues hay más colonias en el entorno del parque, pero básicamente hay una de ellas, que es la del Soaso, de la que no existían datos desde hace casi, que recordar, no sé si eran 18, 28 años, 18 años, quiero recordar, en el parque, dentro del parque, y la colonia de Revilla, que aunque no está dentro del parque, pero está en una zona muy próxima. Pero hemos decidido también ampliar estos trabajos a otras zonas próximas donde existían citas históricas u observaciones recientes. Luego veremos que en realidad parece ser que estas poblaciones, por lo menos estas del Valle de Escuaín, funcionan como una metapoblación y posiblemente estén interconectadas y la conservación o el estudio de todas las colonias es algo muy importante de llevar a cabo de forma conjunta y no de forma aislada. La metodología de trabajo que hemos llevado a cabo es muy sencilla, ha consistido en transectos con banda, es la forma más habitual de contar la abundancia de las mariposas, es decir, un recorrido lineal, en este caso, un recorrido, perdón, que no tiene por qué seguir una línea, sino buscando las zonas o las áreas donde nosotros consideramos que puede estar la especie y en el que se van contabilizando todas las especies que se ven en un radio, en un ancho de 2,5 metros a cada lado de la línea de caminar del censador, es decir, en 5 metros a la larga, lo que se multiplica por la totalidad del recorrido que se haga en cada transecto. Para ello se ha utilizado una herramienta que ya existe, que es el Butterfly Count, que bueno, pues funciona muy bien y lo que hace es que contabiliza todo este recorrido durante 15 minutos, un periodo de 15 minutos, y se anotan el track, se genera un track con el lugar por donde se han dado, se genera también todos los puntos con cada una de las especies que se ha ido observando y lógicamente se anota la abundancia de las especies contabilizadas. Bueno, pues entramos ya un poco en los resultados y lo que se han realizado ha sido 67 recorridos con banda en 7 localidades diferentes. Es importante decir que, creo que lo he comentado un poco antes por encima, que estos recorridos no han sido aleatorios, sino que han sido en zonas donde conocíamos o teníamos noticias o indicios de la presencia de esta especie. Y como veis ahí, los datos totales son que se han hecho 26 kilómetros de transecto y la superficie muestreada dentro de esa banda de 5 metros de anchura ha sido de casi 14 hectáreas. El número de ejemplares contabilizados ha sido de casi 1964, pertenecientes a 80 especies diferentes, y las 3 especies más abundantes, bueno, pues como no puede ser de otra manera, son especies bastante representativas de pastizales o de zonas de medios abiertos, ¿no? Como Melanargia galatea, Coenoninfa arcania y Maniola jurtina. Estos son los datos globales de todos los recorridos que se han realizado. El promedio de cada recorrido de 15 minutos era de aproximadamente 400 metros. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estos recorridos, por ejemplo en Soaso, pues se realizan en zonas con una fuerte pendiente, con mucha vegetación, con muchas piedras, con arbustos y no resulta fácil caminar, y en otras ocasiones simplemente la densidad de mariposas es alta y esto implica pues que hay que estar contando muchos ejemplares y no se puede avanzar a una gran velocidad. La riqueza, perdón, la riqueza media es de 10 ejemplares, 10 especies, perdón, se solían contabilizar en cada uno de los recorridos, con un rango de 2 a 18 especies.
La abundancia media es casi de 28 ejemplares, lo que supone una densidad media de aproximadamente 160 a 161 mariposas en cada uno de esos, contabilizadas en cada uno de esos recorridos de 15 minutos. Bueno, pues estos son los resultados globales y si entramos en materia de lo que hemos encontrado sobre la especie, sobre Pengaris arion, bueno, pues vemos que ha sido detectada en 10 recorridos, el 17% del total. Como vemos aquí, la probabilidad de detección es muy baja. Además, resulta curioso que en la colonia de Revilla, que es la colonia históricamente, bueno, pues más conocida, tiene una probabilidad de detección muy bajita. Se ha prospectado la colonia de Lamiana, que es una colonia próxima a esta, la de Revilla, donde el hábitat parece estar, bueno, parece estar, no, está mejor conservado y se ve que haciendo menos recorridos la probabilidad de detección es, bueno, es mayor, del 0,5%. No se localizó la especie en Suaso, pese a que el esfuerzo de muestreo fue importante durante el periodo de vuelo de la especie. Sí se localizó un ejemplar el año pasado, pero este año no se ha podido localizar, insisto, pese a realizar 17 recorridos específicos para la especie. Esto nos da una idea clara de que nos encontramos ante una especie muy localizada, muy escasa y con unas densidades poblacionales muy bajas. Si traducimos estos resultados en densidades promedio, con las cautelas que implica tener una muestra tan baja, nos encontramos con que esta densidad es de 0,9 individuos hectárea en Lamiana, con un rango 0,327, y es todavía más baja en Revilla, de 0,6 individuos hectárea en Revilla. Es decir, insisto, es una especie muy localizada y escasa. Bueno, simplemente unos mapas en los que se representan los tracks, algunos de los tracks que se realizaban, donde, bueno, como podéis ver, pues estos tracks se focalizan sobre todo en las zonas de pastizal y, bueno, pues son recorridos en zigzag, tratando de mostrar el mayor área posible en las zonas donde el hábitat, al buen entender del censador, considera que es el más adecuado para la especie. Este sería el último, pues en Soacha. Bueno, hemos hecho una pequeña, bueno, hemos hecho no, tirando de bibliografía, se ha hecho una caracterización del hábitat y porque es importante anotar que la colonia, estas colonias son de las colonias más altas que hay en España. La colonia de Revilla está a 1.200 metros, se encuentra sobre pastos vivaces de sustratos calcáreos y son pastizales abandonados que están siendo colonizados por vegetación arbustiva, sobre todo boj, espino albar, fresno, etc. Más adelante hablaremos de ello. Estas son, pues, el aspecto de algunas de las laderas donde se ve claramente que la vegetación arbustiva, bueno, pues tiene un desarrollo importante, ¿no? Este es un aspecto un poco más primaveral en el que quizás, pues, la vegetación arbustiva está un poco tapada por la hierba, pero ahí está, ¿no? Y hay un factor muy importante aquí también, que son las cunetas, donde quizás por el manejo que se realiza, pues ese manejo puede ser a veces perjudicial si se realiza en meses o en semanas en una fenología que coincide con el desarrollo de las larvas de la especie, pero la existencia de estas zonas soleadas y abiertas lo que consigue es generar este hábitat en el que podemos ver formaciones muy interesantes de orégano, su principal planta nutricia. El caso de la miana es lo mismo, se trata de pastos secos en laderas que son en realidad fajas de antiguos cultivos agrícolas, pero están, como podemos ver, mucho más abiertas porque hay un manejo ganadero más intenso y un manejo también directo de la vegetación. Y bueno, pues aquí vemos perfectamente las formaciones de orégano que alternan con las formaciones de pastos naturales. Y por último está la colonia más elevada, que es la de Suaso, a 1.700 metros, que son prados de siega alta, que es un hábitat muy singular, ¿no? Porque, bueno, son prados que tienen grandes formaciones de megaforbiáceas y el hábitat a priori no parece como muy indicado, ni por la altitud ni por la comunidad floral que hay. Pero lo cierto es que ahí está la especie de mariposa. Esto es el aspecto que tienen. Y claro, pues en zonas de megaforbias de 2 metros de altura es muy difícil que se puedan generar plantas de orégano. Y aquí lo que estamos viendo es que en estas zonas que están un poco por encima de los pastos, con una pendiente ya muy elevada, en esas zonas de cantiles pedregosos, es donde encontramos la mayor densidad, sin haber realizado un estudio específico de búsqueda de plantas, pero encontramos unos registros importantes de plantas y creemos que esto deben ser, pues, los principales reductos donde la especie debe encontrar su planta nutricia.
Bueno, la problemática de conservación son solamente unas reflexiones, por supuesto no es definitivo, simplemente hemos recogido algunas de las muchas cuestiones que se recogen en bibliografía, más adelante haremos un repaso y también algunas cuestiones que hemos observado directamente en el parque. Entonces, desde luego, la pérdida de hábitat por abandono de usos tradicionales, de pastoreo y de leñas, pues está promoviendo una sucesión vegetal en el hábitat de la especie. En algunas otras zonas hay una alteración del hábitat por pisoteo, sobre todo en el caso de Revilla, lo que hablábamos antes, estas cunetas al lado de la carretera que son pisoteadas por los coches, sobre todo en los meses de junio o julio, cuando están los imagos y las larvas en sus primeros estadios de vida. Luego un problema que tiene la especie vinculado con su capacidad biológica de dispersión, que es muy reducida. El máximo que se conoce es de apenas 6 kilómetros y esos son casos extremos, con lo cual, una vez que sus poblaciones se pierden, pues puede ser muy difícil llegar a recuperarlas. Y esto en casos en los que hay una fragmentación de la población, pues puede dar problemas todavía mucho más severos, ¿no? Y otra amenaza muy citada en bibliografía es la pérdida de diversidad genética, que en el caso de Ordesa no se conoce. Bueno, vamos a ver algunos de estos casos. Por ejemplo, pues este es el de la colonización de los pastizales, donde este es el caso de Revilla, donde podemos ver, bueno, pues en la primera foto, como ya los fresnos llegan a medrar y llegan a tener alturas incluso de 2 y 3 metros. En otros casos es el erizón, es el boj, es el endrino, los que, bueno, pues van colonizando, aquí lo vemos, ¿no? Endrinos, fresnos que van sustituyendo y sobre todo van cambiando, que esto es quizá lo más importante, luego lo veremos también, van cambiando las características del pastizal, convirtiendo el suelo, el fondo más frío y eso pues es un factor limitante para la especie de hormiga hospedadora de la especie. Aquí vemos el boj como medra entre la hierba y este es el caso pues, de las formaciones, por ejemplo, de Heracleum spodlium en Soasa, ¿no? Que pueden llegar a tener pues, alturas muy considerables. Este es el caso de las rodadas de vehículos. Voy un poquito ya más deprisa porque quedan algunas diapositivas todavía. Con esta diapositiva lo que queríamos dar a entender es que se conocen algunos otros casos de mariposas con poblaciones muy reducidas, como puede ser el caso de Lycaena gele. Este es un trabajo que se va a publicar ahora en breve y bueno, con una población que ha sido estimada mediante un procedimiento de marcaje de recaptura, con una población de entre 16 y 28 ejemplares, la población parece estar subsistiendo durante bastantes años. Eso no quita, desde luego, no resta que sea una especie muy amenazada, pero bueno, la capacidad de resiliencia puede ser importante. En los próximos años las actuaciones que se van a realizar va a ser la de mantener los recorridos con banda y se realizarán nuevas prospecciones en parches de vegetación donde se han detectado citas de la especie, citas históricas o citas recientes, algunas que es necesario confirmar. En cuanto a la gestión del hábitat, bueno, pues estas son, por ejemplo, tres de las zonas donde se han prospectado este año, las colonias de Revilla, y vemos, por ejemplo, que, claro, la distancia que tienen entre ellas en algunos casos es de casi de más de 2 kilómetros, con lo cual parece difícil que puedan llegar a interconectarse entre sí, entre los diferentes parches de vegetación con hábitat adecuado, y sería necesario que existiese esta intercomunicación de poblaciones, para lo cual pues es necesario manejar ese hábitat y es necesario también jugar aquí un papel muy importante las carreteras que parecen ser un papel clave para la especie. Lo paso muy por encima. Este es el caso, por ejemplo, de otra especie de Pengaris teleius, que aunque vive en un hábitat diferente, pero se ha visto como en un proyecto de reintroducción, el manejo de las carreteras y de las zonas lineales ha jugado un papel fundamental para la dispersión y conservación. Este es aquí vemos, por ejemplo, algunas de las actuaciones que se han realizado no específicamente para la mariposa, pero sí para la gestión de hábitat y vemos como, bueno, pues esta es un poco, parece ser, por aquí van encaminados los trabajos que hay que mantener junto con el de actividades tradicionales, como puede ser el pastoreo, tanto con ovino como con caprino. El tema de la viabilidad genética, hay que continuar o hay que comenzar realizando estudios sobre la estructura genética de las colonias conocidas y quizás
se podría valorar con más datos en la mano, no desde luego en este primer paso, reforzar poblaciones o traslocar ejemplares entre colonias próximas para mejorar la diversidad genética. Y ya para terminar, voy terminando, se han hecho otras actuaciones, como por ejemplo llevadas a cabo por Sarga, que este año ha realizado un inventario de la distribución de las plantas de orégano en algunas de las zonas de las colonias más conocidas, de Lamiana, de Revilla. Este es el hábitat susceptible de ser ocupado por la especie y se ha realizado un trabajo muy minucioso, muy exhaustivo de localización de dónde están estas plantas que pueden servir para posteriores actuaciones de gestión de hábitat o de, bueno, pues desde luego prospecciones también para ver, para buscar la especie, ¿no? Bueno, y por último, pues es muy importante, en el caso de esta especie, continuar con los trabajos de investigación como una herramienta imprescindible para seguir avanzando. Aquí lo único que he hecho son estas últimas diapositivas, tratan de apuntar una serie de datos de trabajos que se han llevado a cabo sobre esta especie o sobre otras del género Maculinea en Europa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, algunas de las conclusiones de estos trabajos pues hablan de que la cobertura de Thymus, una de las plantas nutricias, no debería descender del 5%, que la proporción de adopción de orugas por hormigas debería ser superior al 20% y que se debe asegurar una densidad mínima de nidos de hormigas superior a 500 por hectárea. En este otro caso, este trabajo se realizó en los Alpes y lo que encuentras es que las zonas donde hay una mayor abundancia de plantas alimenticias, de plantas nutricias, pues la densidad de la especie es mayor y caracteriza también la altura de la hierba. Hay una idea muy interesante que se desarrolla en el plan de acción, que es la teoría de la metapoblación, que habla de que las poblaciones de estas mariposas están interconectadas entre sí, que en muchas ocasiones se producen pequeñas extinciones locales, pero que siempre hay poblaciones fuentes que son las que abastecen de nuevo o permiten recuperar estas poblaciones. Por lo tanto, la conservación debe realizarse desde una perspectiva global, no solamente local, focalizándose en poblaciones muy concretas, ¿no? En este caso, bueno, este trabajo encuentra que la abundancia de las poblaciones oscilaba entre los 100 y los 1.600 individuos y que las poblaciones más pequeñas se encontraban al borde de la extinción. Y habla sobre la gestión del hábitat que se realiza, es decir, las poblaciones amenazadas estaban sobrepastoreadas o abandonadas, mientras que el hábitat de las poblaciones más grandes y estables estaban tan solamente ligeramente pastoreadas. Y bueno, voy a pasar ya para no pasarme del tiempo con esta última diapositiva, que es un aspecto a tener muy en cuenta, que es el de las hormigas. Estos son los autores que llevaron a cabo todo el proyecto de reintroducción, el exitoso proyecto de reintroducción de la especie en el Reino Unido. Y ellos hablan y están muy convencidos de que el factor más importante para la recuperación, desde luego, es el de las hormigas y dan una serie de datos a tener en cuenta sobre cómo tiene que ser esa gestión del hábitat para favorecer la presencia de estas especies hospedadoras, ¿vale? Hay muchos más trabajos, pero como creo que me he pasado del tiempo, pues nada, tan solo agradecer a los organizadores de las jornadas por invitarnos a esta presentación y al personal de Sarga y del Parque Nacional de Ordesa, pues por las facilidades para desarrollar estos trabajos.